El 10 de marzo de 2007, durante un feroz clásico en el Camp Nou, el mundo del fútbol nunca volvería a ser el mismo. Ruud van Nistelrooy abrió el marcador con un gol rápido en el minuto 4. Inmediatamente parecía que los hinchas catalanes iban a vivir una noche muy larga. Sin embargo, apenas unos minutos después, llegaría un salvador. No fue su delantero de clase mundial Samuel Eto'o, ni siquiera sus ganadores del Balón de Oro Deco o Ronaldinho. En cambio, fue su jugador más inesperado en el campo, un joven Lionel Messi adolescente. Incluso cuando Van Nistelrooy respondió de inmediato para poner al Madrid arriba 2-1, Messi se negó a dejar que los blancos escaparan, anotando otro gol para volver a empatar. Pero cuando el partido ya estaba llegando a su fin y Sergio Ramos marcó el tercer gol para el Madrid, silenciando por completo el Camp Nou, toda esperanza parecía perdida, hasta que, en el minuto 88, Lionel Messi apareció para rescatar la noche con un empate agónico, marcando su primer hat-trick y convirtiéndose en el primer jugador en más de una década en hacerle un hat-trick al Real Madrid. Una de las mejores actuaciones y remontadas en la historia de los clásicos y del fútbol de clubes acababa de ser realizada por un adolescente. Y esto ni siquiera fue una sorpresa. Incluso siendo adolescente, muchos que vieron a Messi pensaban que algo así era solo cuestión de tiempo. Porque él no era simplemente el mejor adolescente del mundo. No, siendo un adolescente, ya era uno de los mejores futbolistas del mundo. Y todos los que presenciaron su ascenso meteórico quedaron como mínimo aterrados. Así como el mundo ha estado intentando encontrar constantemente al nuevo Messi, al nuevo Ronaldo o al nuevo Neymar, cuando Messi estaba emergiendo, el mundo siempre había estado buscando al nuevo Diego Maradona. Pero quizás fue el propio Ronaldinho quien entendió que Lionel Messi no iba a ser solamente el próximo Maradona, sino que, eventualmente, lo iba a superar. Como recordó una vez el gran Kobe Bryant, en paz descanse, mucho tiempo va. Barcelona venía a Los Ángeles. Ronaldinho fue un amigo mío. Estaba allá hablando con Ronaldinho. Ronaldinho me dice, Kobe, mira, te voy a presentar el juego que va a ser el mejor juego de todos los tiempos. ¿Tú qué? Tú eres el mejor jugador. Él me dice, no, esto aquí va a ser el mejor. Fui Lionel Messi, tenía solamente 17 años. Chiquito. Porque a los 17 años, quizá para los de afuera Messi era solo un chico desconocido, pero para los jugadores del Barça que lo vieron crecer en la Masía, ya era en secreto una estrella. Los jugadores del primer equipo tenían tanta confianza en él que le rogaban al entonces entrenador Frank Rijkaard que lo subiera del Barcelona B al equipo mayor. Y por más joven que fuera, Rijkaard poco a poco empezó a probarlo en partidos cada vez más importantes. Y desde el momento en que pisó la cancha como jugador del primer equipo, Messi ya estaba humillando a veteranos con más de una década de experiencia. Él nos dejaba en ridículo a todos. No era normal, porque realmente no había nada normal en que un chico de 17 años se convirtiera en el goleador más joven en la historia del Barcelona. Pero ahí está el detalle, la gente no veía a Messi pensando, va a ser grande. Lo veían y se preguntaban, ¿cómo puede ser que ya sea tan bueno? Mirando sus números de goles y asistencias en su primera temporada completa con el Barça, la verdad es que no era nada tan alocado. 13 participaciones de gol en 25 partidos es muy bueno para un chico de 18 años. Pero no se trataba de su producción, se trataba de lo que hacía dentro de la cancha. El mundo no había visto un regateador así desde Diego Armando Maradona, alguien que corría a toda velocidad y podía cambiar de dirección al instante, todo mientras parecía que la pelota estaba pegada a sus pies. Un chico que hacía ver a profesionales como jugadores de liga amateur de domingo. Y para los defensores que enfrentaban a Messi por primera vez, literalmente no tenían ni idea de qué hacer. Después de todo, esa generación nunca había visto a nadie moverse así dentro de la cancha. Claro, quizás los más veteranos estaban acostumbrados al regate de un Ronaldo, un Zidane, un Ronaldinho o un Thierry Henry. Sin embargo, ellos no se movían así. No se movían como él. Muy rápido. Defensores, entrenadores y la élite del fútbol entendieron que Messi no era solo un talento prodigioso. Era una anomalía.
y algunos se dieron cuenta de eso apenas después de su primer encuentro con él. Fabio Capello, entonces técnico de la Juventus, vio a Messi entrenar como suplente en 2005 y al terminar el partido se acercó a Frank Rijkaard y le dijo sin rodeos: dámelo por un año, solo un año. En ese momento Messi apenas tenía 17 años. Frank Rijkaard se lo tomó a risa. No había manera en el mundo de que eso pasara. No porque regateara a los defensores como si ni siquiera existieran, no porque tuviera ese equilibrio y control que hacía ver a jugadores top como amateurs, sino por lo que Ronaldinho vio antes que todos los demás. Messi no estaba simplemente imitando la grandeza, ya desde adolescente estaba construyendo su propia versión de ella. En la temporada 2006-2007, aunque Messi todavía era un adolescente, muy rápido los defensores empezaron a tratarlo como si no lo fuera. Sin respuestas, los defensores hicieron lo que siempre hacen contra los verdaderamente brillantes: hacerle faltas tan fuertes como pudieran. Durante un partido contra el Real Zaragoza, Messi se fracturó el metatarsiano de su pie izquierdo. Sorprendentemente, esa fue una de las poquísimas lesiones graves que recibió en toda su carrera. Increíble, considerando que muchos jugadores que cargan tanto la pelota sufren muchas más lesiones por defensores sobreagresivos. Por suerte, Messi solo estuvo fuera 3 meses, pero cuando volvió, el adolescente anotó 11 goles en 14 partidos. Y en 2007, creo que no hubo ningún gol que simbolizara más la grandeza que se venía que el que marcó en la semifinal de Copa del Rey contra el Getafe. El momento en que Messi, para el mundo, se volvió verdaderamente aterrador. En el minuto 28, Messi tomó la pelota cerca de la mitad de la cancha, se lanzó en carrera, dejó atrás a 5 defensores, eludió al arquero y definió desde un ángulo que muchos ni siquiera habrían intentado. La semejanza era innegable. Se veía casi idéntico al gol que Diego Maradona había marcado en el Mundial del 86, recreado paso por paso por un adolescente. La prensa española enloqueció. Al día siguiente ya no solo recibía comparaciones con Maradona, desde ese momento muchos empezaron a sugerir que, en realidad, podía ser mejor. Porque en esos 15 segundos, Messi le hizo entender al mundo algo escalofriante: seguía siendo solo un adolescente y recién estaba empezando. Pero lo más increíble del estilo de juego de Messi era que, aunque la solución la mayoría de las veces era hacerle falta, muchos defensores ni siquiera podían hacerlo, porque no lograban alcanzarlo. Y cuando lo hacían, por su tamaño y su centro de gravedad, simplemente rebotaban contra él. Al final de la temporada 2006-2007, muchos expertos ya consideraban a Messi como el mejor adolescente que el deporte había visto jamás. Incluso Marco Van Basten llegó a decir: no hay nadie como él, no a esa edad, ni siquiera Diego. Y el propio Diego Armando Maradona declaró públicamente: Messi es el que va a ocupar mi lugar en el fútbol, y lo hará incluso mejor. Y hasta finales de 2007, Messi, con solo 19 años, terminaría tercero en la votación del Balón de Oro, justo detrás de un Cristiano de 22 y de un Ricardo Kaká de 25. Para la mayor parte del mundo del fútbol, un adolescente era el tercer mejor jugador del planeta, y para más de un hincha, ese adolescente ya era el mejor del mundo. Con apenas 20 años, Messi ya estaba destrozando la Champions League, y una de sus mayores demostraciones llegó en los octavos de final. En 2 partidos, marcó 2 goles y dio una asistencia. Los comentaristas comenzaron a repetir una y otra vez la misma frase: es absolutamente de clase mundial. Pero lo realmente aterrador era que Messi todavía apenas jugaba partidos completos de 90 minutos. Su cuerpo aún no era la máquina en la que se iba a convertir. Todavía se fatigaba, tenía pequeñas lesiones y seguía creciendo. Pero incluso en esos momentos en los que no estaba en la cancha, el miedo a lo que podía hacer era suficiente para desarmar planes de juego enteros. En aquellos días, los entrenadores ya no se preparaban para Ronaldinho, se preparaban para Messi. A los 20 años, Messi ya tenía un currículum que la mayoría de los futbolistas profesionales ni siquiera se acercaban a alcanzar a los 30. Es difícil de describir ahora, porque estamos tan acostumbrados a que el nombre de Messi sea sinónimo de grandeza, pero en aquel entonces, esto era algo nuevo. El mundo nunca había visto a alguien tan joven dominar el juego con tanta elegancia, tanta velocidad, tanta imprevisibilidad con la pelota. El periodista español Guillem Balaguer escribió una vez: había una sensación de que cada vez que Messi tocaba la pelota, algo iba a pasar. Él transmitía esa inevitabilidad, pero había algo más que lo separaba del resto. Messi no parecía una estrella, era reservado y callado, pero en el segundo en que sonaba el silbato y el partido comenzaba, se transformaba. Para cuando Messi cumplió 21, en el verano de 2008, ya no había más comparaciones. No era el próximo Maradona, no era el heredero de Ronaldo, era simplemente
Messi. El modelo había cambiado. El mundo tenía un nuevo estándar. A fines de 2008, aunque terminara segundo en la votación de oro, para cuando cumplió los 25 años ya había establecido el récord de más balones de oro en la historia. Con 4, porque antes de convertirse en el mejor jugador del mundo, Messi ya era uno de los, si no el mejor adolescente que el fútbol jamás había visto. Y para quienes lo vieron en aquel entonces, no solo creían que iba a ser grande, les aterraba pensar en cuán grande podía realmente llegar a ser.